Mis padres eligieron el cumpleaños de mi hermana en el funeral de mi hijo, publicando fotos mientras nos despedimos de él. Pero ahora están sorprendidos porque el mundo los ve como héroes. Mi hijo de 8 meses murió hace unas semanas por complicaciones relacionadas con la neumonía y mis padres decidieron asistir a la fiesta de cumpleaños número 30 de mi hermana en lugar de su funeral. Mi esposa y yo vivimos aproximadamente a 1 hora de distancia de mis padres, que están jubilados. Mi hermana Katy vive en la misma ciudad que nuestros padres. Katy siempre fue el centro de atención. Esto ha sido un patrón a lo largo de los años, pero no te aburriré contándole detalles. La diferencia se hizo aún más evidente cuando mi esposa se quedó embarazada. La reacción de mis padres fue, en el mejor de los casos, indiferente. Mi padre dijo que eran buenas noticias y mi madre inmediatamente comenzó a hablar de cómo Katy podría querer tener hijos algún día. También. Los padres de mi esposa, por otro lado, estaban encantados. Comenzaron a comprar ropa de bebé de inmediato y nos visitaron todos los fines de semana para ayudar a preparar la habitación del bebé. Cuando nació nuestro hijo Marcus, el contraste fue aún más notable. Los padres de mi esposa llegaron al hospital en menos de 1 hora. Mis padres se presentaron al día siguiente durante unos 30 minutos, con prisa porque tenían que ir a su club de lectura. Durante los siguientes 8 meses, los padres de mi esposa nos visitaron 2 veces por semana, trayendo comida y ayudando con las tareas del hogar. Mis padres nos visitaron tal vez 6 veces en total. Por lo general, cuando era conveniente para ellos, les enviaba fotos de Marcus, pero mi madre respondía con un emoji de pulgar hacia arriba y mi padre rara vez respondía. Mientras tanto, cada foto que Katy publicó en las redes sociales recibió largos comentarios de ambos padres diciendo lo hermosa o divertida que era. Hace 3 meses, Katy anunció que estaba planeando una gran fiesta para su 30 cumpleaños. Quería una celebración de fin de semana con todos sus amigos en un lugar alquilado. Mis padres comenzaron a ayudar con la planificación de inmediato y siguieron hablando de lo especial que iba a ser ese cumpleaños. Al mismo tiempo, mi esposa y yo estábamos planeando el bautizo de Marcus. Elegimos la fecha para el mismo fin de semana que la fiesta de Katy, sin ser conscientes del conflicto. Cuando les conté a mis padres sobre la fecha del bautizo, mi madre inmediatamente mencionó la fiesta de Katy. Sugerí que pudieran asistir al bautismo por la mañana y a la fiesta por la tarde, ya que había suficiente espacio entre los dos para viajar entre ciudades. A mis padres no les parecía posible. Hace 3 semanas, Marcus desarrolló lo que parecía un resfriado común. Mi esposa y yo no estábamos muy preocupados, ya que los bebés se mueven a menudo. Pero su condición empeoró durante el fin de semana. Para el lunes, tenía dificultades para respirar y lo llevamos al hospital. Los médicos dijeron que tenía neumonía, que había progresado rápidamente. Pasamos 3 días en el hospital. Mi esposa apenas se movió al lado de Marcus y dormía en la silla junto a su cama. Los padres de mi esposa se turnaron para quedarse con nosotros, trayéndonos comida y ropa limpia. Llamé a mis padres el primer día para contarles lo que estaba pasando. Mi madre dijo que intentarían visitarnos pronto, pero nunca llegaron. El miércoles por la noche, la condición de Marcus empeoró rápidamente. A pesar de los esfuerzos de los médicos. Falleció el jueves por la mañana temprano. Las siguientes horas fueron un viento de papeleo, llamadas telefónicas y arreglos. Mi esposa apenas podía funcionar, así que me encargué de la mayoría de los arreglos con la ayuda de sus padres. Llamé a mis padres el jueves por la tarde para decirles que Marcus había muerto. La respuesta de mi madre fue breve. Dijo que lamentaba nuestra pérdida y estaba preocupado por los arreglos del funeral. Le dije que estábamos planeando un servicio para el sábado por la mañana en nuestra iglesia. Hubo una pausa y luego dijo que el sábado era la fiesta de cumpleaños de Katy. Le pregunté si estaba sugiriendo que no podían asistir al funeral de su nieto debido a una fiesta de cumpleaños. Mi madre dijo que entendían que esto era difícil, pero que ya se habían comprometido a organizar la fiesta de Katy. Mi padre cogió el teléfono y dijo que ya habían pagado depósitos alrededor del lugar y que no podían cancelar tan pronto. Colgué sin decir una palabra más. El viernes por la noche, mis padres me llamaron. Mi madre inmediatamente comenzó a hablar de lo estresados que estaban con los preparativos de la fiesta. Dijo que se sentían terriblemente mal por perderse el funeral, pero esperaba que entendiéramos que cancelar la fiesta decepcionaría a mucha gente. Corté de nuevo. El funeral fue el sábado por la mañana. Toda la familia de mi esposa estaba presente, junto con nuestros amigos, mis colegas e incluso algunos parientes de mi lado. La iglesia estaba llena de gente que quería apoyarnos en ese momento, lo que nos hizo sentir un poco mejor. Sin embargo, la ausencia de mis padres era evidente para todos, especialmente porque eran los únicos chicos que no estaban allí.
Durante el servicio, vi las historias de Instagram de Katy de su fiesta. Había fotos de mis padres ayudando a poner las decoraciones. Después del funeral, varias personas me preguntaron dónde estaban mis padres, fui completamente honesto con todos y se lo dije. Dónde estaban y qué estaban haciendo la semana siguiente. Mis padres no llamaron ni vinieron a visitarnos. Mi esposa y yo apenas podíamos funcionar. Ella había tomado una licencia en el trabajo y yo estaba usando mis días por duelo. Los padres de mi esposa nos visitaban a diario. El viernes siguiente, casi una semana después del funeral, mi mamá llamó, no preguntó cómo estábamos ni mencionó a Marcus. En su lugar, quería invitarnos a cenar el domingo para que Katy pudiera mostrarnos las fotos de su fiesta. Dijo que nos haría bien salir de la casa y estar en familia. Le dije que no nos interesaba ver fotos de la fiesta. Ella dijo que la vida tenía que continuar. Mencionó que Katy había recibido regalos maravillosos y que la fiesta había sido un gran éxito. Luego preguntó si podíamos llevar un postre a la cena, ya que los pasteles de mi esposa siempre impresionaban a todos. Volví a colgar. No puedo dejar de pensar en Marcus y en cómo mis padres apenas les importó, si es que les importó algo. Perdieron casi toda su corta vida, y ahora también se perdieron su funeral. Los padres de mi esposa han sido nuestro único apoyo familiar durante esta pesadilla. No sé si alguna vez podré perdonar a mis padres por esto. Perderse el funeral de su nieto por una fiesta de cumpleaños me parece imperdonable. Actualización 1. Debo dar las gracias a todos los que han mostrado más tacto con lo que hemos vivido con mi esposa que mis propios padres. En serio, es difícil todo lo que estamos pasando, pero lo de ustedes ha sido muy reconfortante. Aproximadamente una semana después de publicar por primera vez, mi tía Patricia me llamó, es la hermana de mi mamá y vive en otro estado. Dijo que se había comunicado con mis padres para ofrecer sus condolencias por Marcus, pero que la conversación fue extraña. Le conté a mi tía la verdad sobre lo que había pasado. Me volvió a dar sus condolencias. Ya me había llamado cuando todo esto sucedió y me dijo que me llamaría luego. Cuando lo hizo estaba furiosa. Había llamado nuevamente a mi mamá y la había confrontado por la mentira. Mi mamá incluso admitió que habían elegido asistir a la fiesta de Katy en lugar del funeral. Patricia me dijo que inmediatamente llamó a otros miembros de la familia, incluyendo a mí, al hermano de mi papá y varias personas más que no habían asistido porque vivían lejos. Quería que supieran la verdad, ya que lo que habían hecho mis padres eran imperdonable. El hermano de mi papá lo llamó para decirle que no podía creer lo que estaba escuchando. Todo el mundo nos ha llamado para contarnos de su conversación con mis padres y decirnos que nos están apoyando en esto y han cortado a mis padres hasta que al menos se disculpen. Mi mamá me llamó, estaba llorando, dijo que la familia extendida los estaban tratando como marginados, que era muy doloroso para ellos ser vistos de esta forma. Intentó darnos más excusas de por qué tomaron la decisión que tomaron y que le parecía razonable. Cuando terminó, le pregunté si entendía que Marcus era su nieto y que nunca lo volvería a ver o tendría la oportunidad de despedirse. Dijo que por supuesto que lo sabía, pero que era solo un bebé, que ni siquiera se habría dado cuenta de si ellos estaban allí o no. Ni siquiera podía responderle a esa barbaridad que dijo. Tuve que cortar y bloquear a mis padres. 3 días después, Katy me llamó. Nunca antes me había llamado directamente. Durante todo esto, dijo que estaba cansada del drama familiar y que quería resolver las cosas. Propuso que nos reuniéramos para hablar e intentar buscar una solución. Le pregunté qué creía que había que discutir. Dijo que entendía que mi esposa y yo estábamos de duelo, pero que estábamos siendo injustos con nuestros padres. También mencionó que la muerte de Marcus era trágica, pero que no debía usarse como excusa para castigar a personas que solo estaban tratando de vivir sus vidas. Katy continuó diciendo que había estado esperando con ilusión su 30º cumpleaños durante mucho tiempo y que nuestros padres habían sido esenciales para que fuera especial, que si ellos hubieran cancelado a último minuto, eso habría arruinado todo lo que había planeado. Me pidió que considerara cuán egoísta era esperar que abandonaran su celebración. Le pregunté si creía que su fiesta de cumpleaños era más importante que el funeral de su sobrino. Respondió que esa no era una pregunta justa porque eran 2 tipos de eventos completamente distintos. Los funerales son para que los vivos obtengan cierre, y que nuestros padres podían tener su propio momento privado de recuerdo para Marcus sin necesidad de asistir al servicio formal. Katy realmente creía que no había hecho nada malo. Veía la situación como un conflicto de agendas que se había resuelto de la manera más práctica posible. Terminé esa llamada diciéndole a Katy que no quería volver a saber de ella. Más tarde ese mismo día me envió un mensaje de texto. Según sus palabras, ella estaba decepcionada por cómo estábamos manejando el asunto. Mientras tanto, los padres de mi esposa han seguido siendo nuestro principal sistema de apoyo. El contraste entre nuestras familias es el día y la noche. Creo que sin ellos mi esposa se hubiera desmoronado hace rato. No dejo de pensar en cómo habría sido mi vida si hubiera nacido en la familia de mi esposa en lugar de en la mía. Mi tía me llamó nuevamente ayer para decirme que mis padres se habían acercado a ella para que mediara una reunión familiar, pero les respondió que no había nada que resolver. Actualización 2. Necesito
Compartir lo que ha pasado en las últimas semanas, porque mis padres pueden volverse peor de lo que ya son. Unas 2 semanas después de mi última actualización, recibí una llamada de mi lugar de trabajo. Mi jefa quería avisarme que mi madre había contactado a la escuela preguntando si estaba en condiciones de volver al trabajo. Le dijo al personal de la oficina que yo estaba teniendo una crisis tras una tragedia familiar. Mi jefa me aseguró que manejó la llamada de forma profesional y que mi trabajo no corría peligro. Me dijo que mi madre hizo varias preguntas inapropiadas sobre el uso de mis días por enfermedad y si la escuela ofrecía recursos de salud mental. Le respondió que la información de los empleados era confidencial y que, si tenía preocupaciones, debía hablar conmigo directamente. No solo mi madre se extralimitó al llamar a mi trabajo, sino que además insinuó que yo no estaba mentalmente estable. Más tarde supe que había hecho llamadas similares al trabajo de mi esposa. El jefe de mi esposa fue menos diplomático y le dijo a mi madre que podía llamar al infierno. Esto me llevó a llamar a mi madre para decirle que se detuviera. Dijo que estaba preocupada por nosotros y que, como no respondíamos sus llamadas, porque estaba bloqueada, quería asegurarse de que estuviéramos recibiendo la ayuda que necesitábamos. Le pregunté qué tipo de ayuda creía que necesitábamos. Dijo que le preocupaba que estuviéramos tomando malas decisiones mientras lidiábamos con el duelo y que podríamos hacer algo que dañara nuestras carreras o nuestro futuro. Me dijo que había estado hablando con Katie sobre la situación y que ambas estaban de acuerdo en que estábamos manejando la muerte de Marcus de una manera poco saludable. Agregó que entendía que estuviéramos tristes por perder a Marcus, pero que estábamos dejando que el dolor controlara nuestras vidas. Dijo que las personas exitosas aprenden a compartimentar sus emociones y seguir funcionando con normalidad, incluso en tiempos difíciles. Puso como ejemplo a otros miembros de la familia que habían enfrentado pérdidas y no dejaron que eso afectara sus relaciones ni su trabajo. Le pregunté si consideraba que haberse perdido el funeral de su nieto era un ejemplo de compartimentalización saludable. Me dijo que eso era diferente, porque ya habían hecho un compromiso con Katie y que cumplir compromisos era una señal de buen carácter. Dijo que, aunque la muerte de Marcus era trágica, no cambiaba el hecho de que las celebraciones y la vida de otras personas también eran importantes. 2 días después Katie se presentó en nuestra casa. Mi esposa atendió la puerta porque yo estaba en el trabajo y Katie entró empujando sin pedir permiso. Había traído una bolsa de regalo con cosas de su fiesta, decoraciones sobrantes y algunas fotos de la celebración. Le dijo a mi esposa que pensaba que quizás querríamos ver lo hermosa que había sido la fiesta y que eso podría ayudarnos con nuestro duelo. Mi esposa me llamó al trabajo y regresé a casa de inmediato. Cuando llegué, Katie estaba sentada en nuestro sofá viendo su celular, mostrando más fotos y vídeos de la fiesta. A mi esposa le pedí a Katie que se fuera, pero ella respondió que aún no había terminado de explicar por qué la fiesta había sido tan importante. Le dije que no me importaba su fiesta y que dejara a mi esposa en paz. Entonces, Katie dijo que su celebración era más importante que el trauma de mi esposa porque ella había llegado hasta los 30, mientras que mi bebé ni siquiera cumplió 1 año, así que no podíamos extrañarlo demasiado. Mi esposa, que hasta ahora había vivido el duelo prácticamente en un trance, salió muy rápido de eso. Tomó a mi hermana por el cabello y comenzó a jalarla y a arrojarla por toda la habitación. Tuve que detener eso porque no sé cuáles podrían haber sido las consecuencias si dejaba que siguiera, aunque ciertamente mi hermana se lo merecía. Finalmente, mi hermana se fue pero amenazando que podría poner una demanda contra mi esposa por lo que hizo, pero que sería buena y que por nuestro duelo no lo haría, siempre y cuando le pidiéramos disculpas. Yo sostenía a mi esposa y le dije que si no se marchaba ahora la soltaría de nuevo y ella debería comprobar sus dotes de supervivencia. Se marchó bastante rápido. Luego mi esposa tomó la bolsa de regalo y la tiró directamente a la basura. Al día siguiente, mi madre me llamó porque había olvidado bloquearla de nuevo. Estaba enojada conmigo por permitir que mi esposa atacara a Katie y que debería haber hecho algo con ella. Dijo que Katie había intentado ser amable y que no se merecía eso. Le dije que se muriera y que no espere de mi parte ir a su funeral. Ahora sí está bloqueada, pero con mi esposa y yo hemos decidido cambiar nuestros números de teléfono. Al menos mi esposa ha salido un poco de su trance con todo el dolor que sentía. Estamos trabajando con una terapeuta especializada en duelo y trauma familiar que también está siendo de mucha ayuda para ella. Bueno para los dos, porque aunque me muestro más fuerte, también es algo que me ha estado afectando mucho. No creo que manejar algo como esto pueda hacerse de forma simple. Ningún padre debería pasar por la muerte de un hijo. Actualización 3. Mis padres hicieron un último intento de contactarnos. Condujeron hasta nuestra casa y esperaron en la entrada durante 3 horas hasta que llegué del trabajo. Al ver su auto, estaba furioso porque estas personas no solo han sido insensibles con todo esto. Ni siquiera pueden respetar nuestro duelo y al menos alejarse sin causar más estrés a la situación.
Mi padre fue quien más habló. Dijo que habían estado pensando en la situación durante un tiempo y que habían ido a pedir disculpas porque finalmente se dieron cuenta de que eso era lo correcto por hacer. Que ahora se dieron cuenta de que habían tomado una mala decisión al asistir a la fiesta de Katy en lugar del funeral de Marcus. Afirmó que lamentaban habernos herido y que querían encontrar la manera de reparar la relación. Entonces le hice la pregunta, si tuvieran que tomar la misma decisión otra vez, ¿qué harían diferente? Dijo que intentarían encontrar una forma de asistir a ambos eventos, quizás saliendo temprano del funeral o llegando tarde a la fiesta. Esa respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber. Incluso después de meses de conflicto familiar y del rechazo por parte de la familia extendida. Mis padres todavía piensan que una estúpida fiesta es más importante que el funeral de su nieto. Piensan que tendrían que haber buscado la manera de cumplir con ambos. Tienen el orden de las prioridades completamente alteradas, e incluso a pesar de que todo el mundo opina que hicieron todo completamente mal, aún no pueden verlo. Ese favoritismo es muy grande. Les impide ver esto con claridad. Mi madre se mantuvo callada durante la mayor parte de la conversación, pero cuando mi padre terminó, dijo que esperaba que pudiéramos dejar esta situación atrás y enfocarnos en reparar nuestra relación, porque para ellos era importante nuestro vínculo y querían encontrar la manera de buscar un equilibrio. Un punto medio. Comentó que aferrarse a la ira no era saludable y que Marcus querría que perdonáramos y siguiéramos adelante. Les dije que no mencionaran a Marcus en todo esto y que aún pensaba que deberían morirse. Que usar a su nieto muerto era tan bajo incluso para ellos y que no iba a permitir que lo hicieran delante de mí. Mi madre comenzó a llorar y dijo que yo estaba malinterpretando todo y que esa no era su intención, que ellos no querían usar la memoria de Marcus, solo mostrar que ellos también compartían nuestro dolor y pensaban mucho en él. Pero respondí que no pensaran en él, que eso era una ofensa para su memoria y que no compartimos el dolor porque nosotros estábamos sufriendo por la pérdida de un hijo, mientras que ellos probablemente estarían preocupados por los trámites si yo muriera más que por mi muerte en sí. Lo único importante para ellos era como todo el mundo. Los estaba viendo en este momento como unos padres y abuelos narcisistas, con favoritismo y con la capacidad emocional de una roca. Mi madre lloraba y le decía a mi padre lo injusto de cómo los estaba tratando mientras mi padre la consolaba y trataba de llevarla al coche de nuevo. No he vuelto a saber de ellos desde entonces y no espero hacerlo. No puedo creer que tengan la energía y el derecho a verse como las víctimas. Solo son ellos dos y mi hermana, claro, los únicos que pueden verse a sí mismos como las víctimas en todo esto. Ni siquiera personas que han asistido al cumpleaños de mi hermana y que no conozco y por eso no sabían sobre mi hijo. Han defendido esto. Es como si mis padres esperaran mi perdón para que el resto del mundo dejaran de darles un mal rato. Pero no van a obtener mi perdón en este momento. Preferiría que volvieran a como eran siempre, sin importarles mi vida, la de mi hijo, y siguieran en su burbuja de preferencia a mi hermana. Pero como les duele ser visto como los malos aquí, están siendo aún más insensibles por sus propios motivos egoístas. Al menos mi esposa y yo hemos comenzado a hablar sobre la posibilidad de tener otro hijo algún día, no como reemplazo de Marcus, sino como una expansión de nuestra familia. Aún no estamos listos para tomar esa decisión, pero ya no evitamos la conversación, lo cual es un paso positivo. No queremos quedarnos atrapados en este dolor por siempre y que nos defina que sea ese un motivo para separarnos o que nunca podamos continuar con nuestras vidas por estar atrapados en el dolor es pronto aún, pero lo estamos trabajando. Duele como el infierno, te lo puedo asegurar, pero ver que hay personas como ustedes, la familia de mi esposa, mi familia que no incluye a mis padres y mi hermana y hasta amigos de mi hermana brindándonos apoyo, es sanador. Es bueno que en este mundo donde puede existir el dolor de perder un hijo, también existan personas que no son como mis padres, personas con sentido y valores. Un pequeño momento de reflexión sobre todo esto, algo que me hace sentir esperanzado y donde puedo encontrar fuerza para seguir con mi vida, mi matrimonio y con mi sueño de agrandar la familia. Solo eso, un poco de mis pensamientos. Actualización 4. La semana pasada, luego de más de 3 años desde mi última publicación, recibimos la noticia de que mi esposa está embarazada de nuevo. Habíamos estado intentándolo durante algunos meses después de que finalmente sanamos, lo suficiente como para volver a considerarlo seriamente. No diré que el proceso para llegar hasta aquí fue fácil. De hecho, nos costó mucho tomar la iniciativa de retomar nuestro plan original de tener al menos 3 hijos. Pero aquí estamos y no ni siquiera nos molestaremos en contarles a mis padres o a mi hermana. Sé que no les importará de todas formas, y sé lo que se preguntarán, ¿qué ha sucedido con mis padres en este tiempo? Nuestra relación se terminó por completo. No había forma de reparar nada después de nuestra última interacción, han aprendido a vivir como ermitaños porque las personas odian todo lo que hicieron,
especialmente después de enterarse de muchas de las cosas que dijeron o hicieron. Además de faltar al funeral, nunca ocultamos nada y siempre fuimos muy sinceros con las personas que nos preguntaron. Mis padres solían tener una vida social muy activa, cenas con amigos, reuniones, golf, ese tipo de cosas, pero desde que comenzó todo esto han sido excluidos. Todavía recibo algún mensaje de personas que no conozco o apenas conozco diciéndome que no pueden creer lo que hicieron mis padres y ofreciéndome sus condolencias. Algo similar ha pasado con mi hermana, no ha vuelto a celebrar un solo cumpleaños, o al menos no lo ha publicado, y en cuanto a las fotos de su cumpleaños número 30, han desaparecido. También se mudó hace un par de años porque todo esto afectó su trabajo, lo cual en realidad es bueno para nosotros. Mis padres ya no tienen una reputación que proteger, así que no nos molestan y mi hermana ya ni siquiera vive a 1 hora de distancia como para venir a nuestra casa a decirnos sus opiniones de mierda. Todo ha caído donde tenía que caer.